Mientras en pantalla parecían intocables, detrás de cámaras enfrentaron burlas, vetos, chantajes y hasta intentos de destruir sus carreras. Muchos fueron odiados por otros actores, productores e incluso por la prensa, que no dudaba en exhibirlos cuando podían. Y no te vayas antes del final, porque el último caso no solo fue odiado, fue traicionado por la persona que más confiaba. Desde los primeros minutos de su carrera, Enrique Álvarez Félix cargó con un estigma que lo convirtió en uno de los actores más odiados del medio, ser un galán de apellido poderoso, pero sin cumplir las expectativas de hombría que el público y sus colegas esperaban. En los pasillos de Televisa y en los sets de filmación, los rumores sobre su homosexualidad no solo corrían, sino que se usaban como arma para desacreditarlo. Muchos directores lo trataban con frialdad y algunos actores lo veían como una vergüenza para el linaje Félix. Uno de los momentos más tensos ocurrió durante la grabación de la Constitución. Según testigos, Ignacio López Tarso lo encaró después de que Enrique evitara una escena donde debía mostrar rudeza física. «¿Qué te pasa, Enrique? El personaje es un hombre, no una muñeca», le gritó delante de varios técnicos. Ese episodio reforzó la idea de que Enrique no encajaba en el prototipo masculino del cine mexicano, lo que encendió aún más el rechazo hacia él. Varios actores de la época afirmaban que Enrique recibía papeles únicamente por su apellido. Julio Alemán llegó a decir en una entrevista privada que trabajar con él era como actuar con alguien que siempre tenía miedo de sí mismo. La frase se regó por todo el medio, convirtiéndose en una burla recurrente entre actores veteranos. Su actitud reservada tampoco ayudaba. Muchos interpretaban su silencio como arrogancia, y cada vez que evitaba convivir con el elenco, aumentaban las sospechas de que se sentía superior. En una fiesta organizada en los estudios Churubusco, varios compañeros le dieron la espalda deliberadamente. Uno de ellos comentó más tarde: «Aquí no queremos gente que viva escondiéndose». Pero el episodio más cruel ocurrió cuando un grupo de técnicos colocó, en su camerino, una nota que decía: «Ni todo el apellido del mundo te hará hombre». El incidente nunca se hizo público, pero dentro del gremio fue el chisme favorito durante semanas, alimentando el rechazo hacia él y consolidando su posición como uno de los actores más odiados del cine de oro y la televisión mexicana. Desde que comenzó su carrera, Ramón Gay se convirtió en uno de los actores más comentados, y también más odiados, dentro del círculo del cine mexicano. Su presencia elegante, su voz suave y su manera delicada de moverse en el set alimentaban rumores que muchos compañeros usaban en su contra. Lo señalaban, lo imitaban a sus espaldas y lo reducían a un chisme constante: «Ramón no es como los demás galanes». Ese murmullo, repetido por actores y técnicos, lo acompañó toda su vida profesional. Uno de los momentos más tensos ocurrió durante la filmación de La cabeza de Pancho Villa. Según un asistente de dirección, Pedro Armendáriz lo confrontó después de que Ramón pidiera repetir una escena por sentirse incómodo con la postura corporal del personaje. Armendáriz, hombre de carácter explosivo, le soltó enfrente de todos: «Si no puedes hacer el papel de macho, no deberías estar aquí». Las carcajadas del equipo técnico hicieron que Gay abandonara el set unos minutos y ese día la noticia corrió por todo Churubusco. También era frecuente que sus compañeros inventaran historias para debilitar su reputación. Jorge Mistral, con quien compartió varios proyectos, aseguraba que Ramón tenía preferencias distintas, y en una ocasión incluso imitó su forma de hablar durante una comida con el elenco, provocando risas generalizadas y reforzando el rechazo hacia él. La burla fue tan repetida que se convirtió en una especie de chiste interno. Otro episodio famoso ocurrió durante la filmación de una escena romántica. Una actriz comentó en voz baja que Ramón parecía más nervioso que enamorado, insinuando que la incomodidad no era actoral, sino personal. El rumor escaló tanto que varios actores empezaron a cuestionar su capacidad para ser galán, incluso cuando su talento estaba fuera de duda. Pero lo que más alimentó el odio hacia él fue su carácter hermético. Prefería retirarse temprano de las fiestas del elenco, evitaba conversaciones íntimas y rara vez hablaba de su vida personal. Ese silencio fue interpretado como confirmación de todos los rumores, y cada gesto reservado se convertía en una excusa para seguir atacándolo. Ramón Gay nunca negó ni confirmó nada, pero entre chismes, burlas y confrontaciones, se convirtió en uno de los actores más criticados, señalados y despreciados por sus propios colegas en el cine de oro mexicano. Roberto Cobo, a pesar de ser uno de los actores más complejos y talentosos de su generación, cargó con un rechazo que iba mucho más allá de lo profesional.
Desde Los Olvidados hasta El lugar sin límites, su capacidad para interpretar personajes vulnerables, afeminados o marginales fortaleció la percepción, y el prejuicio, de que no era un hombre de verdad, algo imperdonable para muchos actores del cine de oro. Ese estigma lo convirtió en blanco constante de burlas, comentarios maliciosos y un odio silencioso que lo perseguía en cada producción. En una ocasión, durante un ensayo teatral, Ignacio Retes lo interrumpió bruscamente cuando Cobo propuso una lectura más emocional para una escena. Retes, molesto, soltó: «Deja de actuar como si fueras uno de tus personajes raros». El comentario, dicho frente a todo el elenco, no solo lo humilló, sino que detonó risas incómodas que intensificaron su marginación dentro del grupo. El ambiente era tan hostil que algunos directores dudaban en contratarlo, temiendo la reacción de otros actores. David Silva, con quien compartió un proyecto menor, llegó a decir en voz alta: «Ese tipo trae una energía distinta. No me gusta trabajar con gente así». La frase se regó por los estudios, y aunque nadie lo confirmaba abiertamente, era evidente que muchos compartían el mismo prejuicio. Pero quizá el episodio más tenso ocurrió en una comida organizada por miembros de la ANDA. Según varios asistentes, un actor veterano, Luis Manuel Pelayo, le reclamó directamente por su papel en El lugar sin límites. «¿Por qué haces personajes que nos dejan mal parados a los hombres?», le dijo, acusándolo de reforzar estereotipos. Cobo, intentando mantener la calma, respondió simplemente: «Actúo lo que otros no se atreven». Esa frase, lejos de suavizar la situación, provocó miradas de desprecio que hicieron evidente lo odiado que era dentro del gremio. Incluso en los camerinos se enfrentaba rechazo. Más de una vez encontró notas anónimas con insultos que insinuaban su orientación, y técnicos jóvenes seguían la moda cruel de imitar su voz o su manera de caminar apenas él se daba la vuelta. Ese ambiente constante de hostilidad construyó su reputación como uno de los actores más abiertamente despreciados del cine mexicano, no por su talento, sino por los prejuicios que lo rodeaban. Carlos Ancira era respetado por críticos y directores, pero profundamente odiado por muchos actores del cine mexicano. Su intensidad escénica, su personalidad introvertida y, sobre todo, los insistentes rumores sobre su homosexualidad, lo convirtieron en un blanco constante de hostilidad. Para muchos compañeros, Ancira no encajaba: demasiado sensible, demasiado exigente, demasiado distinto para un medio que castigaba cualquier desviación del estándar masculino de la época. Uno de los momentos más recordados ocurrió durante los ensayos de La mujer marcada. Según técnicos del set, Eric del Castillo explotó después de que Ancira corrigiera su entonación frente al equipo. «No me hables como si yo fuera uno de tus amantes del teatro», le gritó. El silencio que siguió fue brutal. Aunque Ancira intentó continuar profesionalmente, ese incidente se convirtió en uno de los chismes favoritos en Churubusco. Ancira también era víctima del odio silencioso que se disfrazaba de bromas. Durante el rodaje de Los dos hermanos, un grupo de actores jóvenes comenzó a imitarlo, exagerando su postura corporal y su forma pausada de hablar. Cuando él entró al camerino y los vio, nadie se detuvo. Solo escuchó una voz, según se dice, la de Coquelux, diciendo: «Así caminan los que nunca han tocado a una mujer». Aquellas palabras marcaron uno de los días más humillantes de su carrera. La incomodidad que generaba se extendía también entre algunos directores. Uno de ellos, en una reunión privada, comentó que Ancira tenía una energía que ponía nerviosos a los protagonistas, insinuando que su presencia afectaba la virilidad de los demás actores. Ese tipo de declaraciones corrían como pólvora y fortalecían la idea de que Ancira era raro, peligroso o simplemente incómodo. Pero el episodio más cruel ocurrió durante una fiesta de fin de rodaje. Un actor ebrio, se dice que José Elías Moreno Jr., lo confrontó y le dijo: «Todos sabemos lo que eres, Carlos. Deja de fingir». Ancira solo respondió: «Lo que soy no debería importarte». Esa frase, en lugar de cerrar el conflicto, desató una ola de comentarios hirientes que lo dejaron aislado el resto de la noche. Carlos Ancira, con su talento extraordinario, vivió rodeado de prejuicios, burlas y desprecio. Para muchos colegas, su sola presencia era motivo de incomodidad, convirtiéndolo en uno de los actores más odiados, y a la vez más incomprendidos, del cine mexicano. Julio Alemán siempre proyectó una imagen impecable, elegante, firme, disciplinado. Sin embargo, detrás de ese porte que el público admiraba existía otro lado que muchos actores del gremio detestaban.
Los rumores sobre su supuesta homosexualidad, alimentados por su discreción extrema y sus amistades selectas, se volvieron una sombra constante que provocó burlas, envidias y tensiones silenciosas dentro del cine mexicano. Para varios colegas, su actitud reservada era sinónimo de doble vida, y ese señalamiento generó un odio que jamás se decía de frente, pero que todos sabían que existía. Uno de los episodios más comentados ocurrió durante la grabación de Los Hermanos del Hierro. Según testigos, Antonio Aguilar lo confrontó luego de que Julio pidiera cambiar una escena donde ambos debían forcejear. Aguilar, molesto, le soltó frente al equipo: Alemán, si no puedes con la fuerza, dímelo de una vez, yo no cargo actores delicados. La frase encendió carcajadas y miradas cómplices entre técnicos que ya conocían el rumor. También era común que los actores se refirieran a él como alguien demasiado refinado. En los pasillos de Churubusco circulaba la versión de que Emilio "el Indio" Fernández una vez le dijo: tu problema no es que actúes bien, es que actúas como si temieras ensuciarte. Aunque nadie supo si la frase era real, se repetía tanto que terminó convirtiéndose en una especie de sentencia informal contra él. Durante una comida organizada por la producción de Bajo el signo de la muerte, la tensión llegó al límite. Según varios presentes, Pedro Armendáriz Jr. imitó la manera en que Alemán acomodaba su ropa antes de entrar al set, exagerando cada gesto para provocar risas. Cuando Julio entró al salón, el silencio fue inmediato, pero las sonrisas mordidas lo dijeron todo. Él simplemente se sentó, pero la incomodidad flotó en el aire. El odio hacia él también se alimentaba de su éxito. Algunos actores aseguraban que Julio recibía mejores papeles por su comportamiento impecable con los productores, frase cargada de insinuaciones. En una ocasión, un actor de reparto comentó en voz alta: hay quienes consiguen papeles por talento, y otros por ser demasiado amables con quien no deben. Aunque no mencionó su nombre, todos voltearon a ver a Alemán. Su imagen pública, sólida y seria, contrastaba con el rechazo soterrado que vivía en el gremio. Cada gesto discreto, cada silencio, cada límite que ponía, todo era usado como prueba para justificar un odio que nunca se decía frente a cámaras, pero que dentro de la industria era un secreto a voces. José Luis Jiménez, conocido por sus papeles cómicos y su voz particular, era muy querido por el público, pero profundamente rechazado dentro de la industria. Su estilo alegre y su actitud amable contrastaban con la dureza del medio, donde muchos lo veían como poco masculino, alimentando rumores sobre su orientación y convirtiéndolo en blanco fácil de burlas y desprecio. En un ambiente donde los actores debían ser rudos y dominantes, Jiménez era justo lo contrario, y por eso se ganó un odio silencioso que crecía con cada proyecto que tocaba. Uno de los episodios más recordados ocurrió durante la filmación de La Casa Chica. Según un asistente, Manolo Fábregas lo enfrentó después de que José Luis se mostrara incómodo en una escena donde debía cortejar a una actriz. Si no puedes fingir que te gustan las mujeres, ¿qué haces en este papel?, le dijo en voz alta. Las carcajadas del equipo técnico reforzaron la humillación, y Jiménez solo bajó la mirada para continuar la toma. Las burlas hacia él eran tan constantes que algunos actores imitaban su manera de caminar con exageración apenas él salía del set. Uno de los más insistentes era Wolf Rubinsky, quien durante un ensayo teatral llegó a decir: no sé si José Luis actúa así o si simplemente así es. Esa frase circuló durante meses y se convirtió en una especie de chiste interno entre actores y maquillistas. El rechazo no solo venía de sus compañeros, también lo afectaba entre directores. Uno de ellos, en plena reunión de mesa de lectura, murmuró lo suficientemente fuerte para que todos escucharan: el problema con Jiménez es que trae una vibra rara, yo no sé si está en personaje o así vive. Las miradas que se cruzaron después confirmaron que muchos compartían ese prejuicio, aunque nadie lo verbalizara abiertamente. Pero el momento más doloroso ocurrió en una fiesta organizada por un productor de doblaje. Allí, un actor veterano, se dice que Roberto "el Calambre" Medellín, lo acorraló y le dijo: ya todos saben lo que eres, deja de sonreír como si no lo supieras. Jiménez intentó ignorar el comentario, pero el rumor de aquel enfrentamiento se extendió tanto que terminó opacando su participación en varios proyectos posteriores. A pesar de su talento genuino y su carisma natural, José Luis Jiménez vivió rodeado de insinuaciones, ataques velados y un odio silencioso que pocos querían admitir públicamente, pero que dentro del gremio era imposible de ocultar. Aunque Alberto Mariscal llegó a ser un director reconocido y un actor competente, dentro del gremio era uno de los personajes más señalados y, en secreto, más detestados.
Su manera refinada de hablar, su obsesiva atención al detalle, sobre todo, los persistentes rumores sobre su homosexualidad, lo convirtieron en un blanco constante de críticas disfrazadas y ataques pasivo-agresivos. Para muchos actores de la época, Mariscal no encajaba en la rudeza masculina del cine de oro, y ese prejuicio alimentó un odio silencioso que acompañaba cada una de sus producciones. Uno de los momentos más tensos ocurrió durante la filmación de El Forastero Vengador. Según varios técnicos, Luis Aguilar estalló luego de que Mariscal pidiera repetir una escena de acción por quinta vez. Enfrente de todos, Aguilar gritó: "No estamos filmando una obra delicada, Alberto. Aquí se necesitan hombres, no dudas". El comentario provocó risas contenidas y dejó a Mariscal helado, luchando por mantener la compostura. Como director, también enfrentaba resistencia abierta. En una ocasión, mientras filmaba La mano que aprieta, un grupo de actores murmuraba que su estilo demasiado elegante escondía algo más. Uno de ellos, según se dice, Piporro, comentó: "Este dirige como si estuviera peinando muñecas". El chiste se regó por todo el set y se convirtió en una burla repetida durante semanas. El desprecio también se manifestó en situaciones más directas. Durante un descanso de rodaje, Rodolfo de Anda lo abordó y le dijo sin rodeos: "Muchos aquí no te soportan, y tú sabes por qué". Mariscal respondió con una sonrisa incómoda, pero el comentario se difundió rápidamente, reforzando la idea de que algo en él molestaba, aun cuando nadie lo decía abiertamente frente a cámaras. Incluso en reuniones sociales sufría el rechazo. En una cena entre productores y actores, alguien dejó caer la frase: "Hay quienes dirigen por talento, y otros porque saben caerle bien a ciertos socios". Aunque no mencionaron su nombre, todas las miradas se dirigieron hacia Mariscal, dejando claro el mensaje. Esa noche abandonó el lugar antes de tiempo. Su personalidad reservada, su elegancia natural y su silencio ante las calumnias solo alimentaban más el desprecio que muchos sentían por él. Alberto Mariscal, con todo su talento, fue uno de esos personajes que, sin buscarlo, provocaban un odio profundo en un medio donde la masculinidad rígida era ley y cualquier desviación se castigaba sin piedad. Rafael Banquels, figura clave del teatro y la televisión mexicana, era respetado por el público, pero profundamente rechazado por muchos actores del cine de oro. Su personalidad amable, su tono de voz suave y su manera perfeccionista de trabajar alimentaron durante años rumores sobre su orientación, rumores que sus compañeros convertían en armas para desacreditarlo. En un medio donde la masculinidad debía ser ruda y evidente, Banquels resultaba demasiado fino, demasiado correcto o para muchos, una presencia incómoda. Uno de los episodios más tensos ocurrió durante una grabación donde Banquels dirigía y actuaba al mismo tiempo. Según asistentes del set, Javier Ruán lo encaró después de que Rafael corrigiera su posición frente a cámara. "A mí no me va a dirigir alguien que ni siquiera sabe comportarse como hombre", le soltó en voz alta. El silencio que cayó inmediatamente fue brutal, y aunque Banquels siguió trabajando, todos supieron que el ataque iba directo al rumor más repetido del gremio. Las críticas veladas también eran constantes. Durante la producción de una obra teatral, Carmelita González comentó en un descanso: "Rafael siempre está rodeado de actores jóvenes, demasiado jóvenes", dejando ver una insinuación maliciosa que se extendió rápidamente por los camerinos. El comentario reforzó la percepción de que algo en él no encajaba, aunque nadie se atreviera a decirlo frente a cámaras. En otra ocasión, mientras filmaban un drama familiar, Banquels pidió repetir una escena emocional. Carlos Ranchel respondió imitándolo con exageración, alzó la mano en el aire, ladeó la cabeza y dijo: "Ay no, así no se siente auténtico", provocando risas en el equipo de iluminación. Cuando Rafael entró al set y vio la escena, todos se quedaron serios, pero la burla ya estaba hecha. El desprecio llegó a un punto crítico durante una reunión con productores. Un actor veterano, se cree que Armando Calvo, comentó en voz alta: "Hay quienes suben por su talento, y otros por sus favores". Aunque no mencionó su nombre, las miradas que se cruzaron dejaban claro quién era el objetivo. Banquels, sin decir palabra, se levantó de la mesa minutos después. Su carácter reservado, su estilo pulido y su negativa a entrar en confrontaciones solo aumentaban los ataques. Y así, Rafael Banquels terminó convertido en uno de los hombres más señalados, imitados y silenciosamente odiados de su generación, víctima de un medio que castigaba con dureza cualquier comportamiento que saliera del molde. Tito Junco era un actor extraordinario, dueño de una presencia fuerte y temperamento volcánico,
pero esa misma intensidad lo convirtió en uno de los hombres más incómodos del cine de oro. Los rumores sobre su homosexualidad corrían desde sus primeras películas, y aunque su imagen ruda parecía contradecirlos, muchos compañeros afirmaban que esa dureza era precisamente un escudo. Esa mezcla de misterio, carácter explosivo y silencios prolongados alimentaba un rechazo feroz dentro del gremio, donde más de uno lo veía como peligroso, falso o simplemente alguien a quien evitar. Uno de los momentos más brutales ocurrió durante el rodaje de La Vorágine. Según técnicos del estudio, Roberto Canedo lo enfrentó después de que Junco se negara a repetir una escena de pelea argumentando que no tenía sentido dramático. Canedo, harto, le respondió: "Lo que no tiene sentido es que un tipo como tú venga a darnos clases de hombría". La frase cayó como un golpe seco y desató murmullos que se extendieron por todo el set ese mismo día. Su reputación también sufría por su carácter explosivo. Más de una vez, cuando alguien lo miraba demasiado o hacía un comentario insinuante, Junco respondía con un silencio tenso que dejaba claro que estaba a punto de estallar. Muchos interpretaban esa actitud como culpa disfrazada, y eso alimentaba aún más los chismes. En una comida con el elenco de La Noche Avanza, Arturo de Córdoba bromeó diciendo: "Tito se enoja porque tiene más secretos que nosotros", provocando risas incómodas que Junco escuchó al pasar. Otro episodio se volvió famoso entre maquillistas y asistentes. Mientras ensayaban una escena íntima, una actriz comentó en voz baja que Tito parecía estar más atento al actor que tenía al lado que a ella. El comentario se regó como pólvora, y en cuestión de horas ya había quienes repetían: "Tito no sabe a quién mirar". Aunque nadie confirmaba nada, el rumor se volvió parte central de su mito. El odio también venía de actores jóvenes, quienes afirmaban que Tito usaba su intensidad para ocultar lo que realmente era. Uno de ellos, según se dice, Gonzalo Vega en sus inicios, contó que Junco lo regañó por una postura corporal y luego añadió: "No copies mis modales, muchacho, te van a confundir". Esa frase se repitió tantas veces que muchos la tomaron como confesión indirecta. Tito Junco, con todo su talento y fuerza escénica, terminó envuelto en una red de prejuicios, tensiones y rumores que lo convirtieron en uno de los actores más temidos y más odiados del cine de oro mexicano. Raúl Ramírez, famoso por interpretar antagonistas fríos y calculadores, cargó con un odio muy particular dentro del cine de oro. Su aspecto serio, su lenguaje corporal refinado y su trato reservado alimentaban rumores sobre su supuesta homosexualidad, rumores que muchos actores usaban para desacreditarlo en privado. Mientras el público lo veía como un villano memorable, sus compañeros lo veían como un hombre que escondía demasiado, y ese prejuicio fue suficiente para convertirlo en uno de los artistas más rechazados tras bambalinas. Uno de los episodios más tensos ocurrió durante la filmación de La Sombra del Caudillo. Según miembros del equipo, Pedro Infante Jr. lo enfrentó después de que Raúl pidiera repetir una escena donde ambos debían forcejear. "O te decides a actuar como hombre, o pide otro personaje", le dijo con evidente desprecio. El comentario encendió murmullos y risas contenidas, dejando claro que Ramírez era un blanco cómodo para las insinuaciones. El rechazo se agravaba por su perfeccionismo. Raúl era obsesivo con la entonación, los movimientos y la atmósfera emocional de cada toma. Muchos actores interpretaban eso como manerismos, y repetían el chisme de que Ramírez actuaba más como actriz que como villano. Durante una reunión del elenco de La Malquerida, José Gálvez imitó la forma en la que Raúl levantaba la ceja antes de sus diálogos, provocando carcajadas que llegaron hasta el propio Ramírez, quien solo fingió no haber escuchado. Otro episodio famoso ocurrió en un camerino compartido. Un actor joven, según se cuenta, Héctor Bonilla, en uno de sus primeros trabajos, comentó que Raúl tenía una mirada rara, como de alguien que analiza a los hombres más que a las mujeres. El comentario se regó por el set y, aunque no era más que un chisme improvisado, se convirtió en una especie de verdad no cuestionada. El odio también se manifestaba en reuniones sociales. En una fiesta privada organizada por un productor, un actor veterano, se cree que fue Carlos López Moctezuma, lanzó la frase: "Algunos esconden su verdadera cara, pero todos sabemos quiénes son". Nadie mencionó el nombre de Ramírez, pero más de uno lo miró de reojo. Él simplemente sonrió con cortesía y siguió conversando, aunque su expresión dejaba ver que sabía perfectamente que era el objetivo. Incluso los técnicos murmuraban sobre él. Decían que no le gustaba mirar fijamente a las actrices durante las escenas románticas, y una vez un sonidista afirmó: "A Raúl le incomoda más besar una mujer que apuntar una pistola".
Esa frase se volvió casi una leyenda urbana en los estudios. Así, entre imitaciones, insinuaciones y confrontaciones veladas, Raúl Ramírez terminó convertido en uno de los actores más señalados, burlados y odiados del cine mexicano, víctima de un gremio donde la diferencia se castigaba sin piedad. Emilio Tuero, conocido como el barítono de Argel, tenía una presencia elegante que lo hacía destacar en cualquier escena. Pero esa misma elegancia, su postura impecable, su forma suave de hablar y su estilo casi europeo, alimentó rumores sobre su orientación desde el inicio de su carrera. Aunque el público lo admiraba, dentro del gremio era uno de los actores más odiados, víctima de chismes que lo señalaban como demasiado fino para ser un galán mexicano. En un medio donde la rudeza era ley, Tuero representaba todo lo contrario, y eso lo convirtió en blanco fácil de prejuicios y burlas. Uno de los momentos más tensos ocurrió durante la filmación de La Noche de los Mayas. Según asistentes del set, David Reynoso se hartó de que Emilio pidiera ajustar la iluminación para lograr un ambiente más romántico. Reynoso le soltó frente a todo el equipo: con razón dicen lo que dicen de ti, siempre tan delicadito. El comentario desató risas y miradas cómplices que dejaron a Tuero completamente expuesto. Su fama de perfeccionista tampoco ayudaba. En una ocasión, José alias El Tuerto López lo imitó durante una lectura de guión, exagerando la manera en que Tuero pronunciaba ciertas palabras. El resto del elenco estalló en carcajadas, y cuando Emilio entró en la sala, todos fingieron revisar el libreto. Era evidente que la burla estaba dirigida a él. Otro episodio se volvió legendario entre técnicos de sonido. Durante la grabación de un tema musical para una película, un cantante suplente comentó en voz baja que Emilio movía demasiado las manos al interpretar, como si estuviera seduciendo al pianista y no al público. El chisme se regó tan rápido que, al día siguiente, algunos actores imitaban esos gestos en tono de burla cuando él no estaba cerca. Incluso en fiestas privadas sufría el rechazo de sus compañeros. En una reunión organizada por un productor español, un actor veterano, se dice que Tito Guízar, golpeó la mesa y dijo: «Aquí todos somos hombres, no artistas de salón». Aunque no mencionó su nombre, las miradas se dirigieron de inmediato a Tuero, quien solo bebió un sorbo de vino y mantuvo el silencio. Pero el episodio más hiriente ocurrió en un camerino cuando un grupo de actores pegó en la puerta una nota que decía: «Este espacio es para hombres de verdad». Emilio arrancó el papel sin decir palabra. Sin embargo, el rumor del incidente se extendió por semanas, reforzando su posición como uno de los artistas más injustamente odiados del cine de oro mexicano. David Silva era conocido por sus papeles rudos, violentos y cargados de testosterona, pero detrás de esa imagen existía un rumor que lo convirtió en uno de los actores más odiados del gremio. Su masculinidad intensa, lejos de protegerlo, hacía que muchos vieran en él una contradicción peligrosa, un hombre que actuaba como macho alfa en pantalla, pero que, según chismes persistentes, llevaba una vida personal totalmente distinta. Esa doble percepción lo transformó en blanco de sospechas, burlas y un desprecio soterrado que se fortaleció con cada película. Uno de los episodios más recordados ocurrió durante el rodaje de En la palma de tu mano. Según miembros del equipo, Luis Beristain lo confrontó después de que Silva rechazara ensayar una escena romántica con mayor intensidad. «¿O qué, te incomoda besar mujeres?», le soltó en voz alta. La frase cayó como un balde de agua helada y generó risas nerviosas entre técnicos que ya habían escuchado los rumores. El odio hacia él también se alimentaba de su actitud reservada. A diferencia de otros galanes, Silva evitaba fiestas, reuniones sociales y cualquier convivencia que pudiera exponerlo. Esa distancia la interpretaban como altanería, o como confirmación de que ocultaba algo. Durante una comida tras un ensayo, René Cardona Jr. bromeó diciendo: «David se va temprano porque no le gustan los ambientes, ni las compañías». Aunque el comentario parecía ligero, todos entendieron la insinuación. Otro momento tenso ocurrió en una lectura de guión. Un actor joven, se cree que Germán Robles, lo imitó exagerando su postura rígida y su forma pausada de hablar, y remató con la frase: «Así caminan los que quieren parecer fuertes». Cuando Silva entró al salón, todos se dispersaron fingiendo ensayar, pero la burla ya estaba hecha y el rumor continuó. El rechazo llegó a otro nivel durante la grabación de un drama policíaco. Una actriz confesó en voz baja que David parecía incómodo al tocarla, insinuando que la aversión no era actoral sino personal. En cuestión de horas, el comentario circuló entre iluminadores y vestuaristas, consolidando aún más la idea de que Silva era un galán obligado, no natural.
En una fiesta organizada por un productor, un veterano del cine, según se cuenta, Domingo Soler, comentó con tono burlón: hay quienes actúan de hombres y otros que solo lo aparentan. Aunque no dijo el nombre, Silva estaba a menos de 2 metros. Se limitó a encender un cigarro y mirar al vacío, pero todos sabían que la puñalada iba dirigida a él. Así, entre chismes, confrontaciones y una masculinidad que lo ponía más en la mira que en la cima, David Silva terminó convertido en uno de los actores más injustamente odiados del cine de oro, víctima de un medio que castigaba cualquier rumor como si fuera verdad absoluta. Ernesto Alonso, antes de ser el gran productor de telenovelas, fue uno de los actores más elegantes y estilizados del cine mexicano. Y aunque esa sofisticación lo hizo destacar frente al público, dentro del gremio lo convirtió en uno de los hombres más odiados y murmurados de toda su generación. Su forma refinada de hablar, su postura impecable y su temperamento reservado alimentaron rumores constantes sobre su orientación, rumores que muchos compañeros usaban para desacreditarlo e incluso ridiculizarlo en secreto. Uno de los momentos más tensos ocurrió en el set de Historia de un amor. Según técnicos del estudio, Andrés Soler se irritó cuando Ernesto pidió suavizar la iluminación porque lo hacía ver demasiado duro. Soler le respondió, con voz burlona: a algunos les preocupa verse rudos, a otros les preocupa verse rudos de más. Las risas ahogadas del equipo dejaron claro quién era el blanco del ataque. Otro incidente se volvió famoso entre maquillistas. Durante una prueba de vestuario, Arturo Martínez imitó la manera en que Alonso acomodaba su saco antes de filmar, exagerando cada movimiento con un tono afeminado. Cuando Ernesto entró y lo vio en plena burla, el silencio fue inmediato, pero la humillación ya estaba hecha. El resentimiento hacia él se alimentaba también de su disciplina. Era perfeccionista, calculador y nunca levantaba la voz. Para algunos actores, esa calma constante era una máscara. En una lectura de guión, un actor joven, se atribuye a Carlos Ansiro, susurró: ese hombre nunca pierde los estribos, porque ya los perdió hace años. La insinuación recorrió el salón como un chisme instantáneo. Otro episodio ocurrió en una reunión social. Un productor comentó que Alonso tenía preferencias más discretas que sus telenovelas, y aunque lo dijo entre copas, la frase llegó a oídos de medio Churubusco en menos de 24 horas. En esa misma fiesta, Luis Aguilar habría dicho: a Ernesto le gusta más el vestuario que las actrices. No mencionó nombres, pero todos voltearon a verlo. El momento más incómodo sucedió durante la grabación de un melodrama policial. Una actriz confesó en voz baja que Ernesto parecía más atento a los actores que a ella en una escena romántica. El comentario, sin base real, se transformó en prueba para quienes ya lo detestaban. Al día siguiente, los técnicos repetían: él no oculta nada, solo finge que lo oculta. Detrás de su elegancia, Ernesto Alonso cargó con un odio silencioso, pero agresivo, proveniente de un gremio que castigaba la diferencia. Y así, sin escándalos públicos pero rodeado de voces malintencionadas, se convirtió en uno de los hombres más señalados y resentidos de su época. José Elías Moreno Jr., hijo del poderoso José Elías Moreno, creció dentro de un mundo donde la hombría era casi una moneda de cambio. Y aunque heredó el apellido y parte del talento de su padre, también heredó un problema que no esperaba: el odio silencioso de un gremio que lo veía como demasiado suave, demasiado pulido y, según rumores, que jamás pudo sacudirse, con gustos que no encajaban con el molde. Para muchos actores de su generación, él representaba todo aquello que debía ocultarse en el cine mexicano. Uno de los episodios más recordados ocurrió durante un ensayo de El hombre que quiso ser pobre. Según asistentes del estudio, Rogelio Guerra se molestó cuando Moreno Jr. pidió repetir una escena argumentando que la interacción se sentía exagerada. Guerra, fastidiado, le soltó: lo exagerado es que alguien como tú quiera hacer papeles de hombre fuerte. El equipo técnico estalló en risas nerviosas, y la tensión quedó clavada como una marca en el set. Moreno Jr. también era víctima constante de imitaciones. Durante el rodaje de una comedia ligera, César Costa lo parodió exagerando su manera de inclinar la cabeza al escuchar instrucciones. Lo hizo frente a varios actores, y cuando José Elías entró, todos fingieron estar ajustando vestuario. Las miradas esquivas lo dijeron todo. Su reputación se ensombreció aún más en reuniones sociales. En una fiesta organizada por un productor de doblaje, un veterano del cine, se afirma que Luis Manuel Pelayo comentó en voz alta: hay quienes actúan masculinos, y hay quienes solo lo intentan. Aunque no dijo su nombre, todos voltearon hacia Moreno Jr.,
quien permaneció en silencio con la copa en la mano. Otro episodio humillante ocurrió en los camerinos. Un actor joven, supuestamente Rafael Ballesteros, dejó sobre su mesa de maquillaje una nota que decía: ensaya menos tu peinado y más tu hombría. Aunque él arrancó la nota sin mostrar emoción, su expresión seria durante todo el día confirmó que el golpe había sido personal. Incluso las actrices comentaban sobre él. Durante la grabación de un melodrama ranchero, una compañera murmuró que José Elías se veía más nervioso al abrazar actrices que al pelear en escena. El comentario se volvió chisme en minutos, reforzando la idea de que algo no cuadraba en él. Así, entre imitaciones crueles, bromas disfrazadas y rumores cada vez más afilados, José Elías Moreno Jr. se convirtió en uno de los actores más señalados y silenciosamente odiados de su época, atrapado en un medio donde cualquier gesto podía convertirse en sentencia. José Gálvez, uno de los rostros más sobrios y elegantes del cine de oro, siempre destacó por su presencia en pantalla, voz grave, mirada intensa y una seriedad casi teatral que lo convertía en un referente de autoridad. Pero esa misma seriedad, sumada a los insistentes rumores sobre su supuesta homosexualidad, lo convirtió en uno de los actores más odiados tras bambalinas. Su actitud reservada era interpretada como desprecio, sus silencios como secretos y cualquier gesto pulido alimentaba un fuego de burlas, envidia y prejuicio. Uno de los episodios más comentados ocurrió durante la filmación de La sombra en el desierto. Según varios técnicos, José Ángel Espinosa Ferrusquilla se hartó de repetir una escena porque Gálvez pedía ajustes en el tono emocional. Ferrusquilla explotó: no estamos haciendo teatro francés, José. Aquí no hay que actuar tan finito. El comentario provocó risas que él intentó ignorar, aunque su expresión endurecida reveló la herida. Las imitaciones hacia él eran constantes. Antonio Badú, con quien compartió varias producciones, solía imitar su forma de caminar, recto, lento, con el mentón elevado, provocando carcajadas en maquillaje y utilería. Cuando Gálvez entraba, todos guardaban silencio, pero las sonrisas torcidas lo delataban. Otro momento tenso ocurrió en un ensayo para una escena romántica. Una actriz comentó en voz baja que José evitaba mirarla directo a los ojos, insinuando que su incomodidad no era actoral. Alguien más agregó: es que José actúa mejor con compañeros que con compañeras. Esa frase, repetida en los pasillos, terminó consolidando un chisme que él jamás pudo desmentir, porque cualquier intento de aclaración solo habría empeorado la situación. El odio hacia él también se manifestaba en reuniones sociales. En una fiesta organizada por un director de fotografía, un actor veterano, se dice que fue Álvaro Saldívar, comentó en voz alta: hay quienes esconden tanto su vida, que terminan escondiendo hasta su hombría. No hacía falta decir nombres, todos miraron a Gálvez, quien solo tomó un sorbo de vino y fingió no escuchar. Pero el episodio más humillante sucedió en un camerino compartido. Un actor joven dejó sobre su silla una nota que decía: menos postura, más hombría. Aunque Gálvez rompió el papel sin reaccionar, su silencio durante la grabación dejó claro el impacto. Al día siguiente, el chisme de la nota ya se había convertido en prueba para quienes lo odiaban. Así, José Gálvez terminó envuelto en una red de murmullos, imitaciones crueles y rumores insistentes que lo colocaron entre los actores más señalados y silenciosamente despreciados del cine de oro mexicano. Rafael Inclán, antes de convertirse en una figura respetada del cine de ficheras, tuvo un paso discreto pero decisivo en los últimos años del cine de oro. Su humor irreverente, su picardía natural y su estilo despreocupado le ganaron simpatía del público, pero también un odio intenso dentro del gremio. Muchos actores lo veían como demasiado libre, demasiado ligero, según rumores que lo persiguieron por años, con gustos que no encajaban con su imagen de macho cómico. Esa combinación de chistes atrevidos y silencios incómodos lo convirtió en blanco constante de burlas e insinuaciones. Uno de los episodios más tensos ocurrió durante la producción de una cinta ranchera en la que Inclán participaba como actor joven. Según técnicos veteranos, José Alfredo Jiménez lo confrontó luego de que Rafael pidiera repetir una escena porque no sentía química con la actriz. Jiménez le soltó sin rodeos: ¿o no sientes química con ninguna? El elenco estalló en risas, mientras Inclán respiró hondo para evitar responder. Inclán también era víctima frecuente de imitaciones. Durante un descanso en los estudios Churubusco, Alfredo Vares exageró su manera de mover las manos al hablar, provocando carcajadas entre vestuaristas. El chiste se extendió tanto que, durante semanas, cada vez que él aparecía,
alguno fingía estar acomodándose el cabello con exageración afeminada, una burla directa al rumor sobre su orientación. Otro episodio incómodo ocurrió en una lectura de guión cuando un actor veterano, según se dice, Luis Manuel El Manolo Pelayo, comentó en voz alta: hay cómicos que hacen reír y otros que dan risa por cómo son. Aunque no mencionó su nombre, todos voltearon hacia Inclán, quien simplemente guardó silencio. La tensión aumentó durante la filmación de un drama policíaco. Una actriz murmuró que Rafael parecía demasiado nervioso al tocarla en una escena romántica, insinuando que la incomodidad venía de otro lado. En pocas horas, el comentario ya circulaba entre maquillistas y camarógrafos, reforzando la idea de que Inclán era un galán improvisado y no natural. El momento más humillante ocurrió en una fiesta privada. Un actor ebrio, presuntamente Sergio Senden, se le acercó y le dijo: tanto que haces chistes, pero todos sabemos que el chiste eres tú. La frase, repetida al día siguiente por medio estudio, selló la percepción de que Rafael estaba atrapado en un gremio que no toleraba la diferencia. Así, entre risas malintencionadas, imitaciones crueles y rumores afilados, Rafael Inclán terminó marcado como uno de los actores más silenciosamente odiados de su entorno, aun cuando jamás se involucró en escándalos y solo intentaba trabajar y sobrevivir en una industria despiadada. Y como estos, existen muchos más casos de actores cuya verdad fue enterrada, distorsionada o convertida en escándalo para hundirlos. El cine de oro hizo todo lo posible por ocultarlos, pero sus historias siguen saliendo a la luz. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, donde revelaremos todo lo que ellos jamás quisieron que supieras.